Vamos a desarrollar, estimados compañeras y compañeros, la sesión de hoy va a ser corta porque tienen examen para que se puedan preparar con tiempo y solo tenemos dos temas. Uno que se refiere a los delitos de la exposición de personas a peligro y el otro tema es delitos contra la seguridad de tránsito. Vamos con el primero. Es importante advertir que estos delitos, como su nombre lo expresa, son delitos de peligro, no son delitos de resultado. Es decir, acá lo que el Estado protege, a través de este tipo de normas, es el peligro que corre un niño o una persona desválida. Entonces, no es, como vamos a ver, que deba producirse un resultado, una lesión, o algo mayor, un homicidio o la muerte de alguno de los abandonados. Acá no. Acá, si en caso que se produjera la lesión o la muerte a consecuencia de ello, pues es otra cosa. Pero acá lo que el Estado prevé es el peligro en que se deja a un niño o a una persona desválida. Por ejemplo, en el artículo 154 habla de quien abandonare a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí mismo. El sujeto activo es cualquier persona que tenga bajo su responsabilidad, la protección de un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma. Es decir, siempre que esté bajo cuidado de esta persona. El sujeto pasivo siempre van a ser los niños menores de 10 años o las personas inválidas que no pueden valerse por sí mismas y que están bajo custodia del sujeto activo. El propósito deliberado acá, el ánimos, es realmente el abandonar a un niño menor de 10 años o a una persona inválida sabiendo que se quedan en inminente peligro. Y dice, la sanción será de 3 a 10 años de prisión en caso de que ocurriere, o sea, que se agravare porque ocurriere algo al abandonado. Si a consecuencia del abandono ocurriere la muerte, esa es otra cosa, del abandonado, la sanción será de 3 a 10 años de prisión. Si solo se hubiera puesto en peligro la vida del mismo o le hayan producido lesiones, la sanción será de 3 meses a 5 años. Pero acá, en lo que dice este segundo párrafo, va a producirse a consecuencia del abandono la muerte o la lesión o algún daño a estos menores o incapaces. Pero el delito se consuma con solo abandonar a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma que está bajo su guardia, aunque no le pase absolutamente nada. Eso es lo importante que ustedes deben saber, porque estos son delitos de peligro, no de resultado. Si se da un resultado como el que dice el párrafo segundo del 154, obviamente se agrava la responsabilidad penal y consecuentemente, la pena es mayor, se agudiza la pena. Acá se trata de niños menores de 10 años y personas desválidas. En el 155 habla del abandono por estado afectivo y esto quiero que lo relacionen ustedes con el infanticidio. El infanticidio, el sujeto activo es necesaria y obligatoriamente solo una madre. La madre que sufriendo alteración psíquica
por motivos del embarazo o el alumbramiento, da muerte a su hijo hasta 3 días de nacido, durante el nacimiento o hasta 3 días de nacido. Eso dijimos en el infanticidio. En este tipo penal del 155 se denomina abandono por estado afectivo y es exactamente los mismos elementos. Perdón, traten de calmar al perrito ahí. Decía que en el artículo 155, que se denomina abandono por estado afectivo, tiene los mismos elementos característicos del infanticidio, solo que aquí no se produce la muerte del hijo, sino que se produce el abandono por estado afectivo. Aquí la madre no lo mata, como si lo hace en el infanticidio. Acá lo deja abandonado. Y entonces dice, la madre, sujeto activo, única y exclusivamente la madre, que impulsada por motivos ligados íntimamente a su estado, le produzcan indudable alteración psíquica. Si hay una disminución del ánimo por alteración psíquica, al igual que en el infanticidio, abandonar. En el otro es darle muerte. Aquí no, sino es abandonar al hijo, a su hijo, que no haya cumplido 3 días de nacido. Es decir, 72 horas. Será sancionado con prisión de 4 meses a 2 años. Si a consecuencia del abandono resultara la muerte del hijo, la sanción será de 1 a 4 años de prisión. Es decir, si a consecuencia del abandono resultara la muerte. Pero en este caso habría que hacer una diferenciación. No es lo mismo el infanticidio, donde la madre directamente, por motivos íntimamente ligados a su estado, sufre alteración psíquica, da muerte a su hijo, que acá es que lo abandona, pero puede ser que a consecuencia del abandono muere el hijo. Entonces es otra situación. No podemos hablar. No podemos hablar de infanticidio. Aquí es la muerte a consecuencia del abandono. Pero el propósito de ella era abandonar a su hijo. En todo caso, como les explicaba, tiene los mismos elementos. Es una madre que sufre alteración psíquica. La pregunta acá sería, ¿qué pasa si el niño, su hijo, el que abandona a la madre, no tiene 72 horas, sino 73 horas, o 72 horas y 10 minutos, cuando se produce el abandono? Es decir, ya no es abandono por estado afectivo, porque el abandono por estado afectivo tiene claramente que dice hasta el abandono del hijo que no haya cumplido 3 días de nacido. Y aquí todavía lo complico más, porque dice al hijo que no haya cumplido 3 días de nacido. ¿Qué pasa si tiene 3 días, si tiene 72 horas y lo va a abandonar? Ya no sería abandono por estado afectivo. ¿Qué sería entonces? Obviamente que podríamos decir, bueno, entonces es la figura anterior, abandono de niños y personas desválidas. Es decir, solo que en este anterior, el sujeto activo puede ser cualquier persona, mientras que por estado afectivo es solo la madre. Pero si la madre abandona a su hijo que tenga más de 3 días de nacido, ya no podría ser abandono por estado afectivo, porque es una limitante que tiene el artículo 155. Entonces no habría más que tipificar el 154. El abandono de niños y personas desválidas. Quien abandonara a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí mismo. Entonces, eso es bien importante. Y luego el 156, que se refiere a la omisión de auxilio. Ahí es omitir el auxilio. Quien encontrando perdido, dice, o desamparado a un menor de 10 años, a una persona herida
inválida o amenazada de inminente peligro, omitiere prestarle el auxilio necesario según las circunstancias. Cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal, será sancionado con prisión de multa en 5 a 200 quetzales. Obviamente que es risible la pena. Es decir, para la época actual, pues imagínense una multa de 25 a 200 quetzales. Pero bueno, pues esta es la pena que se puso desde el año 73, ¿no? Y se mantiene. Ahora acá, ¿cómo se tipifica el delito de omisión de auxilio? Obviamente que es un delito de peligro. Y yo les puse el otro día un ejemplo del caso de un sujeto que vive frente a la línea férrea, la línea del ferrocarril, y que a las 8 de la mañana sale a trabajar. Y cuando sale a trabajar se da cuenta que Juanito es un niño de 5 años, hijo de su vecino, está jugando carritos en la vía férrea. Él pasa y lo saluda. Adiós, Juanito, estés bien, y se va a su trabajo. Tan solo esa conducta consuma ya el delito de omisión de auxilio. Fíjense qué importante. Solo haberlo pasado saludando o viendo. Es decir, aun y cuando ese día no pasa el tren o no le pasó nada, no importa. Acá no se, lo que se está previendo y castigando por parte del Estado es el peligro en que se deja a una persona, en este caso a un menor de 10 años, a una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro. Es decir, el hecho de pasar saludando al niño, él lo que tendría que hacer es tomar al niño y quitarlo de ahí y irlo a entregar a su casa. Fíjense qué interesante. Pero él pasa y lo saluda y se va. Tan solo eso ya consumó el delito de omisión de auxilio. Estos delitos, insisto, pues son delitos de peligro, no de resultado. Y todavía tenemos un 156 bis, una modificación que se hizo en el año 2009. Y eso se refiere a emplear personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad. Dice, quien emplea a personas menores de edad en actividades laborales lesivas y peligrosas que menoscaben su salud, seguridad, integridad y dignidad serán sancionados con prisión de 2 a 4 años y multa de 20 a 1000 en quetzales. Fíjense cómo aquí la pena es mixta, tiene prisión y multa, y ya es una pena mucho más dura, de 2 a 4 años. Y multa de 20,000 a 100,000 quetzales, claro, porque esta modificación se hizo en el 2009. La omisión de auxilio está del año 73, pues. Entonces se hablaba de multa de 25 a 200 quetzales, y así está todavía. Entonces eso es curioso, ¿no? En cambio, en la reforma del 2009 ya la pena es de 2 a 4 años y multa de 20,000 a 100,000 quetzales. Ya es considerable. Ahora, en este caso, se consuma el delito con solo emplear menores de edad en trabajos o actividades pues peligrosas o lesivas para su salud. Por ejemplo, y eso se ha dado mucho acá en Guatemala, ponen a laborar a niños o a personas menores de 18 años, pueden ser jóvenes de 16, 17 años, digamos, en la fabricación de cohetes, manejo de pólvora, en las coheterías. Pues esto es grave, pues. Es decir, y el delito se consume con tenerlos laborando ahí, porque son actividades peligrosas y pues, lesivas, que ponen en riesgo su salud, e incluso pues, muchas veces se han dado explosiones donde han resultado lesiones y hasta la muerte de estas personas. O sujetos que ponen a menores de edad, a sus propios hijos, incluso a pedir dinero en las esquinas, a los vehículos.
pues de manera temeraria, ¿no? Eso realmente, pues lo que pasa es que no se le pone la debida atención, pero obviamente que estaríamos ante el delito del 156 bis, empleo de personas o menores de edad en actividades laborales lesivas. Está muy claro. No es necesario que les pase nada. En ninguno de los tipos penales que hemos explicado. Pues en el abandono de niños y personas desválidas del 154, en el abandono por estado afectivo, en la omisión de auxilio y en el empleo de personas menores de edad en trabajos pues, que puedan ser lesivos, queda muy claro que no está la consumación de los delitos sujeta a que les pase algo a ellos. Basta con que se les esté en esa actividad para que el delito se esté consumado. ¿Por qué? Porque son delitos de peligro, no son delitos de resultado. Muy bien. Entonces pasamos rápidamente a los delitos contra la seguridad del tránsito. Esto es bien importante. Lo que se critica y se discute acá, que probablemente estas son situaciones reglamentarias, medidas reglamentarias de seguridad del tránsito que en nuestro país, por alguna razón, se pusieron como tipos penales, cuando no era pues tan necesario que fueran como tipos penales, porque estas son pues medidas que podrían tomarse a través de medidas de reglamentos, ¿no? O situaciones de autoridad de tránsito para evitar, por ejemplo, que personas manejen en completo estado de ebriedad o drogados, o personas que manejan temerariamente porque no saben todavía manejar, no tienen habilidad, experiencia, andan aprendiendo, ¿no? El solo hecho de realizar estas actividades no es necesario que se produzcan lesiones, ni mucho menos la muerte de alguien. Basta con realizar estas actividades para que se esté consumando el delito de responsabilidad de conductores. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante y lo curioso es que muchas veces, por desconocimiento de la autoridad y de los mismos conductores, cuando alguien va borracho o drogado manejando, puede ser que la policía lo detenga y lo lleva a la detención, pues a la cárcel, por andar en ese estado. Y eso legalmente no es posible. ¿Por qué? Porque estos delitos no se castigan bajo ninguna circunstancia con pena de prisión ni de arresto. Estos se castigan solo con multas. Se pone la multa o la privación de licencia. Entonces es ilegal pues llevar a una persona a una prisión por esto. Pero les digo, muchas veces se realiza regularmente por desconocimiento, no solo de la autoridad, sino también de las personas. Pero veamos lo que dice el 157. Responsabilidad de conductores. Será sancionado, oigan, con multa, dice, multa, de 50 a 1,000 quetzales, barata, y privación de licencia de conducir de 3 meses a 3 años. No dice pena de prisión ni de arresto. Primero, quien condujera un vehículo de motor bajo influencia de bebidas alcohólicas o fermentadas, fármacos, drogas tóxicas o estupefacientes. Segundo, quien condujera un vehículo de motor con temeridad o impericia manifiesta o en forma imprudente o negligente, poniendo en riesgo o en peligro la vida de las personas, su integridad o sus bienes, o causando intranquilidad o zozobra pública. Es decir, manejar en estado de ebriedad o manejar con imprudencia o impericia, ¿no? Esto podrá dar lugar
a la responsabilidad de conductores, pero lo que habría que hacer en ese momento es evitar que la persona siga conduciendo. Pues eso sí, pues detenerlo para que no siga conduciendo, quitándole el vehículo, pero no llevándolo por esto a prisión. En caso de reincidencia, las sanciones se duplican, dice. Si a consecuencia de la conducta irregular resultara lesión o daño, oigan esto, si resulta alguna lesión o daño, cualquiera que sea su gravedad, los tribunales aplicarán únicamente la infracción penal más gravemente sancionada. Es decir, que si alguien en estado de ebriedad o bajo efecto de drogas o por no saber manejar lesionan o causan daños a otras personas, solo se tipifican las lesiones o los daños, pero no se tipifica la responsabilidad de conductores. La responsabilidad de conductores, en este caso, queda subsumida en el delito más grave. Y luego dice, serán sancionados con el doble de la pena prevista si el delito se causare por pilotos de transporte colectivo. O sea, la responsabilidad de quienes manejan transporte colectivo siempre es mucho mayor, es mucho más grave, porque obviamente tienen la responsabilidad de llevar, pues, a muchas personas, ¿no? Entonces dice que si es de transporte colectivo o cualquiera de las circunstancias relacionadas en los artículos primero y segundo del presente artículo, o sea, la pena es el doble de las anteriores, si es vehículo de transporte colectivo. En todo caso, insisto, no hay pena de prisión. Esta es pena de multa y privación de la licencia de conducir. Ahora, si a consecuencia de lesionan o dañan, entonces solo se tipifican las lesiones o los daños, o si a consecuencia de eso muriera alguien, solo el homicidio culposo. Queda subsumido la responsabilidad de conductores. La responsabilidad de conductores, pues, no tiene una pena de prisión. Luego hay un 157 bis que se produce a través de una reforma del año 2001 y dice, quien condujere un vehículo de transporte colectivo sin que se le haya autorizado la licencia de conducir respectiva será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año y multa de 3,000 a 5,000 quetzales. Obviamente aquí a las penas son mejores, pues en atención a que aquí fue en el 2001, el código cuando se emitió en el año 73, pues las penas, como les decía, eran mucho más bajas. En este caso, pues lo que se trata es de conducir un vehículo de transporte colectivo sin la licencia correspondiente. O sea, hay licencias específicas, especiales o adecuadas para conducir buses de transporte colectivo, con una licencia liviana, que es la que muchos tenemos, por ejemplo. No podríamos nosotros legalmente conducir un transporte colectivo. De hacerlo, entonces estaríamos tipificando nuestra conducta en el 157 bis. Y luego también hay responsabilidad para el dueño del carro, el empleador o el empresario que hace uso o emplea pilotos que no tengan la licencia correspondiente. Y dice, el empleador, propietario o el responsable de la dirección de la empresa, si se trata de persona jurídica, que emplee conductores de vehículos de transporte colectivo a quienes no haya autorizado la licencia correspondiente. O sea, también se puede sancionar a los dueños de transporte que entreguen pues un bus o para que sean manejados a personas que no cuentan con la licencia respectiva.
Todavía el 158 habla de la responsabilidad de otras personas. Serán sancionados con multa de 25 a 500 quetzales, oigan esto, y prisión de 2 a 6 meses quienes pusieren en grave e inminente riesgo o peligro la circulación de vehículos en cualquiera de las circunstancias siguientes, alterando la seguridad del tránsito mediante la colocación de obstáculos imprevisibles, derramamiento de sustancias deslizantes o inflamables, mutación o destrucción total o parcial de la señalización o por cualquier otro medio no restableciendo los avisos o indicadores de seguridad de la vía cuando por circunstancias necesarias debieron ser interrumpidos o removidos. Acá lo que se trata es de alterar la seguridad del tránsito pues mediante la colocación de obstáculos o el derramamiento de sustancias deslizantes. Lo que llama la atención es la pena, la sanción. Multa de 25 a 500 quetzales. Miren qué barato. 25 quetzales de multa. A 500, pero dice, y prisión de 2 a 6 meses. Prisión de 2 a 6 meses. Tampoco es mucho, pues, una prisión de 6 meses. En todo caso, se pagan con multa. Pero, pues, de todas maneras, esto ya tiene unas penas un poquito más elevadas porque fueron en el año 2001 las reformas. El código, insisto, es del año 73. En todo caso, acá lo que se trata y que a ustedes les quede claro es que en la responsabilidad de conductores, regularmente no se sancionan con prisión. Es decir, el hecho de manejar bajo efecto de bebidas alcohólicas o drogas. Y hay responsabilidad por no tener o conducir vehículos colectivos con la licencia adecuada. En todo caso, pues aquí lo que tendría que hacer los agentes de seguridad del Estado, la policía, es detenerlos para que no sigan circulando, pero no detenerlos llevándolos a la cárcel. ¿Por qué? Porque no tienen en estos delitos pues pena de prisión. Muy bien, con esto finalizamos los delitos contra seguridad de tránsito y estamos listos para el próximo día, que es el martes, principiar con un grupo de figuras delictivas muy especiales, que son delitos eminentemente privados, donde no tiene de oficio el Ministerio Público la posibilidad de iniciar un proceso, sino que únicamente es a instancia de parte interesada del ofendido. Se llaman delitos de naturaleza privada y son especialmente delitos contra el honor, la injuria, la calumnia y la difamación. Eso lo trataremos en la agenda del próximo día. Con esto finalizamos la sesión de clase de hoy para que los compañeros que tengan que examinarse puedan prepararse para ello. Pasen feliz noche, que estén muy bien y se cuidan, por favor.